Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz. Para mí es un gusto inmenso darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Su palabra es suficiente. En medio del trabajo, en el día a día, en la familia, en cualquier circunstancia, debemos recordar lo que Dios dice en su palabra. Escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Así que aquí empezamos. Los enemigos de la cosecha. Hoy quiero hablarle de esto, los enemigos de la cosecha. Y hay un texto bíblico que me llama mucho la atención acerca de esto. Y se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, todo el capítulo 6. Y habla precisamente de que cuando el pueblo de Israel iba a tener una cosecha, iban a cosechar los frutos que habían sembrado. Resulta que subían, dice la palabra, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, y echaban a perder toda la cosecha, la destruían. Y podía yo ver aquí qué importante es aprender a tener una buena cosecha. Qué importante es concretar el ciclo. Si se sembró, también saber cosechar en lo espiritual y en todo. En nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra familia, en el esposo inconverso, en la esposa inconversa, en los que no conocen todavía el Evangelio de Cristo en nuestra casa, en aquellos que están empezando, que haya una cosecha en lo espiritual, que se pueda desarrollar, que haya frutos agradables a Dios, que se vuelvan a Dios. No hay nada más precioso que terminar la carrera. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. He terminado la carrera. Es gratificante saber que se completó, que se llegó al final. Lo triste es que cuando estemos a punto de cosechar, vengan los enemigos y destruyan la cosecha. Eso es triste. Entonces quiero que vayan conmigo al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. La palabra de Dios dice así: pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y los entregó el Señor en manos de Madián 7 años. Y la mano de Madián prevaleció sobre Israel. A causa de Madián, los hijos de Israel tuvieron que hacerse guaridas y cavernas en los montes y en las cumbres. Y sucedía que cuando los de Israel terminaban de sembrar, los de Madián y Amalec subían con los hijos del oriente y acampaban contra ellos y destruían sus frutos hasta llegar a Gaza. Y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. Subían ellos con su ganado y sus tiendas, y se extendían, innumerables como multitud de langostas, y entraban con sus camelios en la tierra de Israel, y la devastaban. Y empobreció Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, habla hoy a mi corazón, a mi mente. Escribe tu palabra en mi corazón. Dígale: Padre, habla tú, Señor, que tu siervo escucha. Dígale: habla tú, Padre, que tu sierva escucha. Oh poderoso Dios, corrige mis caminos con tu palabra. Yo quiero hacer tu voluntad. Dígale: Padre, ese es mi deseo, Señor, conocerte más,
y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. No quiero dejar de notar que fue Dios mismo quien entregó a Israel en mano de los madianitas, que fue Dios mismo el que permitió que todo eso pase. O sea que la cosecha se destruyó, obviamente, porque Dios ya no estaba guardando a Israel. Los enemigos podían venir y destruir porque la mano poderosa de Dios no estaba protegiendo a su pueblo. Quiero que note eso. Ahora, ¿por qué es que Dios ya no estaba protegiendo a Israel? Lo dice claramente el verso 1. Porque hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Amado hermano, amado cristiano y cualquier persona que esté escuchando, ¿qué es hacer lo malo a los ojos de Dios? Bueno, es conocer la palabra, es saber lo bueno y lo malo, es diferenciarlo entre lo bueno y lo malo. Y aún así, endurecer el corazón para hacer lo que a Dios no le agrada. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, cuando decidimos hacer lo contrario a la voluntad de Dios, entonces sabremos que estamos haciendo lo malo a los ojos de Dios. Todo lo que transgrede la palabra de Dios es malo a los ojos de Dios. Y todo lo que obedece a la palabra de Dios es bueno y nos hace bien. El no matarás, el no robarás, el no mentirás, el amar los unos a los otros es bueno. Entonces Dios los entrega en manos de los madianitas por 7 años. Vale también recalcar que el número 7, esos 7 años, son un trato directo al orgullo, a la altivez. Acuérdese que a Nabucodonosor Dios lo puso a comer hierba del campo por 7 años, por su orgullo, por su altivez, porque dijo: esta Babilonia yo la he hecho con mi propia mano y mi propia fuerza. Y Dios le dijo: necio, desde ahora comerás hierba como los animales y vivirás en el campo. Es un trato directo al orgullo, hasta que Nabucodonosor reconoció, dice, alzó su mirada al cielo y reconoció que Dios es Dios en los cielos y Dios es Dios en la tierra, y hace como a él le place en su voluntad. ¿Y quién podrá decirle a Dios: ¿por qué haces eso? Él es Dios. Entonces, Israel está siendo tratado en su orgullo hasta que se vuelvan a Dios. Es ahí donde Dios deja de cuidar a su pueblo y los entrega en manos de sus enemigos. Y no hay cosa más terrible, hermano, que Dios se aparte o se haga a un lado de nosotros, que su mano poderosa no guarde. Es ahí donde recuerdo el Salmo 127, un salmo precioso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda, en vano velan los guardias de la ciudad. Aquí es donde se cumple esto. Si el Señor no protege, los enemigos vienen y destruyen la cosecha. Por eso es importante notar estas dos cosas primero, antes de analizar los 3 enemigos de la cosecha. Porque como hijos de Dios, nosotros dependemos de Dios, dependemos de nuestro Padre Celestial. Su gracia, su amor, su misericordia nos guarda, nos cubre. Pero la dureza de nuestro corazón hace que el Señor muchas veces deje de guardar. Y siempre recuerdo el ejemplo de el siervo Job. Mire, Satanás tuvo que ir a pedir permiso para poder tocar los bienes de Job, la casa de Job, los hijos de Job. Y al mismo Job tuvo que pedirle permiso a Dios, porque Dios lo estaba rodeando, lo tenía rodeado
cuidado con su mano poderosa, el Señor guardaba a Job. Y eso es lo que el salmista David entiende, y es lo que nosotros debemos entender. Por eso es necesario todos los días ponernos a cuentas con nuestro Padre. No deje pasar un tiempo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Rápido, Señor, perdóname, lávame con la sangre de Cristo. Padre, me arrepiento de mis pecados, moldéame, Señor. Esa debe ser la actitud, el caminar de un buen cristiano, constantemente mirando que su pie no tropiece, que su pie no caiga. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Volvernos nuevamente, volver nuestro rostro, pero quitando toda dureza de corazón. ¿Sí? Toda dureza de corazón tiene que salir de nosotros. Que el Señor ponga en nosotros un corazón conforme al suyo. Entonces, aquí están ahora los enemigos de la cosecha. Dios se hace a un lado, vienen los enemigos y los enemigos destruyen. Y me llama la atención el primer enemigo de la cosecha. Estamos en el verso 3. Y sucedía que cuando los de Israel terminaban de sembrar, los de Madián y Amalec subían con los hijos del oriente y acampaban contra ellos y destruían sus frutos hasta llegar a Gaza. Y no dejaban sustento alguno en la tierra de Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. En el verso 3 y el verso 4. Aquí aparecen los tres enemigos de la cosecha: Madián, Amalec y los hijos del oriente. Y cada uno tiene un significado. Cada uno significa algo que tiene que ver con nosotros. Todo esto tiene que ver con nosotros. No es historia nada más. Esto tiene mucho que ver con nosotros. Porque el primer enemigo es Madián, los madianitas. Y fíjese que Madián significa rencilla, pelea. O sea que tiene que ver con el carácter. Entonces, aquí tenemos nosotros al primer enemigo de la cosecha. El carácter, el mal carácter, la ira, el enojo, la rencilla, la contienda. ¿Sabía usted que nuestro carácter tiene que ser entregado a Dios? ¿Acaso en vano Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón? Es que nuestro carácter tiene que ser entregado a Dios. La forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros reaccionamos, lo fáciles que somos para enojarnos. Porque Madián significa pelea y rencilla. Ese es el primer enemigo de la cosecha. Un hogar donde se vive en contiendas, un hogar donde se vive en peleas, no va a dar frutos agradables a Dios. Es más, los enemigos pueden destruir. Y precisamente es esto lo que evita que podamos tener una cosecha, que más personas, más almas puedan acercarse a Dios, los de nuestra casa. Nuestro mal carácter puede terminar siendo un problema a la hora de que nuestra familia pueda acercarse a Dios. ¿Acaso no hemos escuchado muchas veces decir: pero es cristiano o es cristiana, pero tienen un carácter terrible, ahuyenta a los demás? ¿De qué sirve entonces la palabra de Dios sembrada en el corazón? Si somos rápidos para enojarnos, tenemos un problema grave. Es que no va a haber cosecha. ¿Qué sería de una iglesia donde haya un pastor de mal carácter, enojón, que grita a todos, que no tiene paciencia? Tenemos un problema allí. No va a haber cosecha. No va a haber cosecha. Los pastores fueron puestos para apacentar al rebaño, a la grey de Dios. Eso no quiere decir que nunca va a poner las cosas en orden. Eso no quiere decir que todo mundo va a hacer lo que quiera. No, de ninguna manera.
Se puede poner orden sin necesidad de disgustarse. Se puede poner orden sin necesidad de gritar. Claro que sí. Claro que sí. La firmeza no significa gritos. El orden no significa enojo. No. Las cosas tienen que ser rectas delante de Dios. Pero hay que identificar muy bien cuando tenemos un problema. Entonces, Madián es pelea y rencilla y tiene que ver con el mal carácter en nosotros. Si desde que amanece, pues, hay discusión en casa, en la tarde también hay discusión y en la noche, para no perder la costumbre, también hay discusión, tenemos que ponerle un alto a eso. Tenemos que ponerle un pare a eso. Porque si no le ponemos un alto, entonces no va a haber cosecha. Es que en un hogar donde hay discusión y pelea continuamente, los hijos lo único que quieren es salir corriendo de allí. Todo mundo quiere salir corriendo, hasta el gato y el perro quiere salir corriendo de allí. Porque no es bueno que podamos nosotros criar a nuestros hijos en un ambiente hostil. Hay que entender esto. Si queremos cosechar en nuestros hijos, si queremos que ellos vean las cosas de Dios como una bendición y no como lo contrario, que jamás nuestros hijos digan: mis padres fueron cristianos, pero de nada sirvió. Que jamás ellos digan: ¿de qué sirve tener la Biblia? ¿De qué sirve la palabra de Dios si todo fue un caos? Pero no porque no sirva la palabra, sino porque jamás entregamos nuestro carácter a Dios. No porque la palabra de Dios no sea eficaz, sino porque jamás estuvimos dispuestos a dejarnos moldear por Dios. Por eso se arruinó la cosecha. Por eso Dios entrega a los enemigos para que destruyan la cosecha. Los padres pecan y los hijos son llevados cautivos. ¿Acaso en vano la palabra dice: airaos pero no pequéis? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, se te prohíbe pasar un día entero enojado. Se te prohíbe ir a dormir enojado. ¿Acaso en vano dice la palabra: buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios? Aquí está el primer enemigo de la cosecha. Hogares enteros se pueden destruir, iglesias enteras se pueden destruir por esto. Porque debemos aprender a sujetar nuestro carácter al carácter de Cristo. Es algo que se aprende, hermano, es algo que se aprende. No importa si tal vez tú ya tienes eso. Lo que tú no puedes decir es: así soy yo y nadie me va a cambiar. No. ¿Para qué estamos entonces siguiendo a Cristo? ¿Para qué decimos que Él es nuestro Señor entonces? Es mejor rendirnos al Señor y pedirle: Señor, forma en mí mi carácter, Señor. Forma en mí un corazón manso y humilde. Cámbiame, oh Dios. Es ahí cuando empezamos a entender, cuando empezamos a ver realmente qué quiere Dios de nosotros. Tu carácter, asemejado al carácter de Cristo. Mi carácter, reflejando al carácter de mi Maestro, de mi Señor. En Génesis 49, Jacob habla acerca de dos de sus hijos. Dos que tenían la costumbre de vivir en rencillas, en peleas: Simeón y Leví. Y Jacob dice: no quiero andar con ellos. Jamás ande yo en su compañía. Y es lo que Dios está diciendo a su pueblo. Mira, Madián significa pelea y rencilla. Si tú te acostumbras a vivir en un ambiente conflictivo,
Y si tú provocas el ambiente conflictivo, no va a haber cosecha. Ten mucho cuidado con esto. Saca ya de tu vida esto. Que tú puedas decir, no me acuerdo yo hace cuándo tuve una discusión. Son años que no he tenido una discusión con nadie. Así está mejor. Gente de paz, buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Y precisamente, fíjate que el Salmo 103:8 habla de una cualidad del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios. Mira lo que dice el salmista David. El Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Qué precioso, hermano. Lento para la ira y grande en misericordia. Si tienes a alguien a tu lado allí, dile, tenemos que ser lentos para la ira, pero rápidos para la misericordia, porque ese es el carácter de tu Padre Celestial. Y a Él tenemos que parecernos, amados, a Él, a nuestro Padre. Lentos para enojarnos. Tenemos la mente de Cristo. Ahora ya no reaccionamos y después pensamos. No, ahora pensamos y después reaccionamos, midiendo las consecuencias de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, para no ofender a Dios y para no pecar. Amén. Así es como debemos vivir los cristianos. Aprendamos de la palabra. No es lo que yo digo, es lo que dice Dios en su palabra. Nada más yo le transmito a usted lo que Dios me muestra en su palabra. En Jueces 6, capítulo 6, los 3 enemigos de la cosecha. Y el segundo enemigo de la cosecha son los amalecitas. Fíjese que Amalec, o los amalecitas, también eran enemigos que venían a destruir la cosecha. Regresemos a Jueces 6, capítulo 3. Y los de Amalec son descendientes de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, al que poco le importó la primogenitura, pero que después se dio cuenta de lo que había hecho cuando fue demasiado tarde. Amalec representa el descuido espiritual. Otra de las cosas que echan a perder la cosecha es el descuido, es el vivir afanados en las cosas de esta tierra, en ser ricos para con esta tierra, pero pobres para con Dios. No tener cuidado de ver si nuestros hijos están creciendo espiritualmente. No sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Mis hijos habrán creído ya en el Señor de todo corazón? ¿Estará mi familia creciendo más, amando más al Señor? Que no sea solo una costumbre nada más. Que ellos también puedan tener una comunión personal con el Señor. Que ellos puedan entender la palabra. En la parábola del sembrador que Cristo nos enseñó, de las 4 tipos de tierras donde cae la semilla, que son 4 tipos de cristianos o 4 tipos de fees, me llama la atención una de esas, y es la semilla que cae entre espinos, y está en Mateo 13:22. Abra allí su Biblia y mire lo que dice allí. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Se vuelve infructuosa la palabra de Dios. Puede que sepa, puede que la tenga en su mente, pero se vuelve infructuosa. Así la Biblia dice, pero igual no me sirve para lo que estoy pasando.
sí, Dios dice, pero ¿en qué me ayuda a mí si estoy en esto? Se volvió infructuosa la palabra, no dio frutos. ¿Cuántas personas están caminando en el cristianismo? Están yendo, pero por descuidados espirituales, porque siempre se preocupan de publicar fotos, de publicar paisajes, de publicar viajes, de publicar memes, de publicar chistes, de publicar un montón de cosas, y que a veces son huecas, sin sentido, vanidades. Vano significa hueco, que no tiene nada por dentro. Pero qué hermoso es ver un cristiano que publica la palabra de Dios, que comparte, que entiende, que quiere enseñar a otros lo que Dios le está enseñando a él. Eso es precioso, eso es hermoso, que busca, que indaga en la palabra, que no se conforma a lo que escucha, sino que va más allá, a ver si lo que le dijeron es verdad o no, como los de Berea, quienes fueron llamados nobles, porque después de que el apóstol Pablo les predicaba, ellos iban a sus casas a indagar, a investigar, a ver si lo que escucharon del apóstol Pablo era verdad. No se conformaban nada más con lo que escuchaban, sino que iban a la fuente para entender más y de mejor manera. Me encanta lo que dice Proverbios 25:2. Fíjese lo que dice allí. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Otras versiones hablan de los sabios. No cualquiera se interesa por conocer más, pero gloria a Dios por aquellos que sí. Gloria a Dios por usted que está escuchando esto, porque desde hoy en adelante requiero en el Señor que usted tome en serio su camino, su vida de cristiano, su cristianismo. Requiero en el Señor que crezca espiritualmente, que se desarrolle, que sirva en la iglesia y fuera de la iglesia, que sirva a Dios, que sirva a sus hermanos, con toda humildad, con toda sencillez, sin buscar beneficio propio. Es así como el Señor tiene que encontrarnos, predicando a Cristo Jesús. El ser descuidado de las cosas de Dios compromete la cosecha. Así que seamos muy cuidadosos de las cosas que vienen. Seamos muy cuidadosos del crecimiento espiritual. Siéntese con sus hijos, con su esposa y conversen de la palabra. Oren, busquen a Dios en familia y se va a dar cuenta que el enemigo no va a poder destruir la cosecha. Ponga su carácter al carácter de Cristo, entréguelo y se va a dar cuenta que el enemigo no tiene por dónde entrar, por dónde destruir la familia. Y toda la familia va a dar gracias a Dios porque conocen, saben, entienden y ven los frutos de seguir el camino de Cristo. No hay nada mejor que Cristo en esta vida. No hay nada mejor. ¿Dónde estaría yo si Cristo no me hubiera encontrado? No hay nada mejor que el camino de Cristo. Y el tercer enemigo de la cosecha, preste mucha atención, los hijos del oriente. Nuevamente en Jueces capítulo 6, versículo 3. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Ahora, fíjese que me llama la atención que el significado de esta palabra, los hijos del oriente,
tiene que ver con el pasado. El pasado. Y sin duda, esto es algo muy importante, porque otro de los enemigos de la cosecha es el pasado. Cuando el pasado no queda atrás, cuando el pasado no está muerto, cuando no hemos perdonado de todo corazón y nos olvidamos de una vez por todas, siempre el pasado va a ser un problema. Siempre va a ser un problema en el matrimonio, siempre va a ser un problema en la familia, siempre va a ser un problema en la iglesia. El pasado. Tenemos que aprender ya a perdonar como Dios perdona. Fíjese lo que dice Isaías 43:25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Más adelante también dice que el Señor echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. El Señor no nos está recordando siempre lo mal que hicimos las cosas en el pasado. El Señor siempre nos está proyectando hacia el futuro, a que obedezcamos su palabra. Sí, desobedecimos, ahora obedezcamos. Obedezcamos. No se puede caminar hacia adelante con la mirada puesta atrás. No se puede. Porque así no va a haber cosecha. Recuerdo la historia de aquel hombre que estaba saliendo del alcoholismo y de pronto estaba en la casa sentado y su esposa limpiando la casa, y su esposa le dijo: ayúdame por favor. A lo que él le responde: ya, espérame un momento, ya te ayudo más luego. Y la esposa le dice: no, ahorita quiero que me ayudes, ahora. Y se encendió. Y le empezó a decir: es que tú nunca me ayudas, es que nunca me has apoyado. Y mire, por algo tan sencillo que pudo haberse resolvido en ese momento, que tenía que haberse resolvido en ese momento, resuelto, sin necesidad de recurrir al pasado. Y resulta que en una discusión por algo pequeño se termina trayendo a memoria cosas de años que tal vez en algún momento dijeron: ya te perdono y ya te voy a perdonar y sigamos adelante, pero que no se perdonó realmente de corazón, sino que sigue allí la herida. O sencillamente porque tenemos la mala costumbre de sacar a relucir las cosas del pasado para ganar una discusión en el presente. Solo para ganar una discusión por nuestro orgullo vano de no sentir que perdimos una discusión o que no se hace lo que queremos. Entonces le empezó a decir: nunca me has apoyado, contigo nunca he tenido nada, nunca he sido nada, me has tratado siempre mal. Y dio rienda suelta a todo lo que había en su corazón, todo. El otro reaccionó, también le insultó, se dijeron muchas groserías, cogió el camino y se fue saliendo. Y como no había tomado en serio su cristianismo, este varón era de aquellos que publican hasta lo que van a comer, que a veces descuidan su crecimiento espiritual. Se volvió nuevamente al alcohol. Y ninguno de los dos ganó, ni ella ni él. Los dos perdieron. Los dos perdieron. ¿Sabe quién ganó? Madián, Amalek y los hijos del oriente. Ellos ganaron. El enemigo de nuestras almas,
los demonios. Ellos ganaron. Por la gracia y la misericordia de Dios, que se vuelvan a afirmar en el Señor, tal vez después de un trato de Dios mismo en sus vidas. Pero esas cosas pasan para que nosotros entendamos que el que crea estar firme, mire que no caiga. O estás firme o no estás firme. O estás buscando el carácter de Cristo o no lo estás buscando. O solo cambiaste de nombre, cambiaste de religión. O estás entendiendo el evangelio o no lo estás entendiendo. O estás creciendo o te estancaste. Pues la semilla que cayó junto al camino no dio ninguna clase de frutos, así como la semilla que cayó entre piedras tampoco dio frutos. Y la que cayó entre espinos, la palabra se volvió infructuosa en él. No tenía sentido ya ahí la palabra de Dios en ese corazón. Pero la que cayó en buena tierra dio fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Esos son los que escuchan y ponen por obra, los que lo ponen en práctica, los que obedecen la palabra, los que entienden que esto no es solo cambio de nombre nada más, los que entienden que tienen que congregarse en una iglesia de sana doctrina y tienen que cambiar su vida y su forma de vivir, tiene que asemejarse a la forma de Cristo y de la primera iglesia y de los apóstoles. O en vano dice la Escritura, fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. No es que vivimos en otros tiempos, ahora son tiempos modernos. ¿Qué tiempos modernos? Lo que sí ha cambiado es que la gente ahora está más llena de vanidad que antes. Pero si Cristo y si los apóstoles, el apóstol Pablo y los profetas de Dios vivieran en nuestro tiempo, déjame decirte una cosa, volverían a hacer exactamente lo mismo que hicieron, tal vez con otra forma de vestimenta, no lo sé, pero volverían a hacer lo mismo que hicieron. Porque Dios no cambia. El evangelio no cambia, no sufre mutaciones. Así que ten cuidado, amado hermano y amada hermana, de hacer lo que es agradable a los ojos de Dios. Porque por allí empieza todo. Cuando somos descuidados, cuando no entregamos nuestro carácter a Dios, cuando vivimos en el pasado, entonces la cosecha va a ser destruida. Estos son los enemigos de la cosecha que tienen que salir de nuestra vida, tienen que ser erradicados. Por favor, ya no vivas un evangelio moderno, ni tampoco vivas un evangelio cultural. Mira la palabra, pídele a Dios que te dé de su espíritu. Y empieza a obedecerla, empieza a vivir, a aplicar la palabra en tu vida. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y no por el concepto de muchas personas que no tienen temor de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios en la palabra de Dios. Solo así tendremos una cosecha abundante, una cosecha en nuestros hijos, en nuestra casa, en la iglesia, en nosotros mismos. Y nos daremos cuenta de que valió la pena obedecer a Dios y a su palabra. Cierra tus ojos allí. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor, en esta hora por aquellas personas que han escuchado este mensaje. Aquellos que están siendo, Señor, tratados por ti, aquellos que están siendo moldeados por ti. Quiero orar por aquellos, Señor, que han sido llamados para tus propósitos, pero que aún no saben, no entienden, Señor. Mi oración es, Señor, que los guardes, que te reveles a sus vidas, que tu palabra se escriba en sus corazones y que dé fruto, Dios. Que quites de sus corazones la idolatría, el paganismo, que saques de sus corazones, Señor, ese cristianismo cultural, bendito Dios,
y que el verdadero evangelio de Cristo sea sembrado en cada uno de ellos. Padre mío, que resplandezca la luz de Cristo en cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús y los pongo en tus manos, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque sé que tú terminarás la obra que empezaste en ellos. Gracias, mi Dios. Siervo nada más soy, Señor. Tú eres todo, Padre. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Yo me rindo en tu presencia, papá. Nada soy sin ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En ti confiamos y en ti estamos, Señor. Amén y amén. Sé que soy un pecador, necesitado de ti, vengo hoy. Tú, Señor, mi labrador, pusiste tu mano en mí para hacerme de nuevo. No dejes de hacer tu obra en mí hasta nacer de nuevo. Haz tu obra en mí hasta nacer de agua y de espíritu. Sosténme y hasta que Cristo se forme en mí. No dejes de hacer tu obra en mí, oh Señor, haz tu obra en mí. Venimos delante de ti, con un alma necesitada, Señor. Sé que soy un pecador, necesitado de ti, vengo hoy. Tú, Señor, mi labrador, pusiste tu mano en mí para hacerme de nuevo. No dejes de hacer tu obra en mí hasta nacer de nuevo. Haz tu obra en mí hasta nacer de agua y de espíritu. Sosténme y hasta que Cristo se forme en mí. No dejes de hacer tu obra en mí, oh Señor, hasta nacer de nuevo. Haz tu obra en mí hasta nacer de agua y de espíritu. Sosténme, Cristo se forme en mí. No dejes de hacer tu obra en mí, oh Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí.
Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes visitar nuestra página web www.milpredicas.com www.milpredicas.com. Recuerda, siempre debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro programa. Su palabra es suficiente. Te envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz del Señor esté en ti. Bendiciones.